Solo Dios que da el crecimiento merece toda la gloria. Solo Dios que da el crecimiento merece toda la gloria. Nosotros vamos a participar en el edificio de Dios, en el cuerpo de Cristo, pero nosotros no nos llevamos la gloria porque nosotros no hacemos crecer a nadie. Quisiera que vayamos a 1 de Corintios capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 9. 1 de Corintios 3, 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo? O sea, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y aquí viene la respuesta. Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, ellos predicaron, ellos hicieron su trabajo, y a través de ellos, pues esta gente de la iglesia de Corinto creyó en Jesucristo. Pero eran servidores. Dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ese pero es importante, ¿verdad? Pero el crecimiento no lo dio Pablo y no lo dio Apolos, sino que el crecimiento lo ha dado Dios. Y luego continúa versículo 7. Así que, ni el que planta es algo, o sea, el que planta no es nada, no es nada. Ni el que riega tampoco es nada, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de escuchar a diversas personas predicar, algunos muy bibliocéntricos, diocéntricos, y hay otros egocéntricos. Yo tengo tantas iglesias creadas, plantadas. Ya no están hablando de la gloria de Dios, están hablando de tu propia gloria. Yo allá cantaba esto, aquello y dirigía. Ya estás nuevamente con lo tuyo. Yo era un gran maestro o una maestra allá. Bueno, eso es allá. Pero cuando el momento que lo mencionas, lo que salta rápidamente es el egocentrismo. Cuando comenzamos a hablar de nuestros logros pasados, evidentemente habla ¿de quién? Del egocentrismo. Mucho más si nadie le ha preguntado. Gente que se para delante de la congregación y comienza, yo estudié en tal sitio, hice posgrado, hice tal cosa, y comienza toda la ratafila de grados o títulos que pueda tener. ¿A quién le importa? Si venimos a predicar a Cristo y a este crucificado, podrás de repente tener un mayor entendimiento del griego, podrás tener un mayor entendimiento del hebreo, pero eso no hace la diferencia. Son iguales, porque aún con todo el conocimiento del griego bíblico o del hebreo bíblico, no puedes dar el crecimiento a la iglesia. En una oportunidad que viajé a otro estado de la República y se nos malogró el vidrio de la ventana. Y mientras llevamos al taller para que lo arreglaran, justamente pasaban personas y estábamos siempre pues evangelizándolas, no hay de otra. Y uno de ellos dijo, no, yo ya soy cristiano. Ah, qué bueno. Le dije, ¿dónde te congregas? No, pues en fulana, en iglesia tal. ¿Y ustedes? No, pues en tal iglesia venimos de Monterrey. Ah, dice, pero es que nuestra iglesia es tremenda. Ah, qué bueno, le dije. ¿Y por qué es tremenda la iglesia? Porque en primer lugar ha crecido tanto y nuestro pastor, siempre que ora, hay milagros por montones. Entonces, si se da cuenta, ya está desviando la mirada. En lugar de ir a Dios,
se lo está dando sobre el pastor. Está atribuyéndole al pastor el crecimiento de la iglesia. Yo no puedo decir más porque no conozco su doctrina, pero desde ese momento, entonces, no creo que sea el único que piensa así, sino que estamos viendo que le está dando todo el crédito de Dios a un hombre. No estamos hechos para eso. Nosotros debemos entender que todo lo que nos pasa siempre es para la gloria absoluta de Dios. Pablo nos había estado hablando cómo someternos al cuerpo de Cristo, al señorío de Dios. Hablaba de que nosotros tenemos que someternos a ese señorío. Nosotros somos los siervos y Él es el Señor. Y muchas veces no mostramos la reverencia como que Él es nuestro Señor. Por ejemplo, estamos orando y otro está de lo más, sí, que estén orando me da lo mismo. Por ejemplo, digo, ¿no? No hay reverencia. Pero les hago recordar, hace 2 semanas lo que estudiábamos, el libro de Nahum. El libro de Nahum dice que Dios es un Dios de ira. ¿Recuerdan? Porque solamente Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor y todo el mundo. Hermanos, tenemos que entender eso, de que Dios también es un Dios de ira. Y como Dios de ira, vamos a ser confrontados cada uno de nosotros. El problema, ¿sabe cuál es? Es que muchos no creen en ese Dios de ira. Muchos creen, no, qué chido, ¿cómo puedo yo engañarle a alguien, verdad? Una persona, le puedo decir cualquier cosa y la persona me lo va a creer. Pero Dios no es así, porque Dios dice que conoce que lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Yo pregunto, ¿cómo nos enfrentaríamos cada uno si en este momento Dios nos llamara a estar delante de Él? ¿Cómo tú te presentarías? ¿Con un corazón amargado? ¿Con un corazón rebelde? ¿Con un corazón orgulloso? ¿Cómo te presentarías? Si habla 1 Corintios, lo que hemos visto es que nosotros debemos vivir sumisos delante de Dios. Porque finalmente el vivir sumisos delante de Dios, eso nos va a llevar a tener las victorias que muchos anhelan. Muchos quieren tener victorias, pero no quieren vivir en sumisión. Hermano, cuando uno se somete a Dios, ¿sabe qué? Es Dios quien pelea las batallas de nosotros. Es Dios quien va delante de nosotros. Pero cuando alguien no quiere vivir sumiso, entonces Dios dirá, pues no eres mi hijo. No vives como mi hija. Entonces cuando se te presenten las cosas, no me vengas a mí a llorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no soy tu Dios, yo no soy tu Señor, yo no soy tu dueño. Debemos entonces, hermanos, ver la perspectiva que Dios tiene para nosotros. En los primeros versículos, Pablo le llama la atención a los corintios a fin de someternos al cuerpo de Cristo, en lugar de estar sometiéndonos a hombres. Es decir, en lugar de que los corintios se sometan a Apolos y a Pablos, él decía, tienen que someterse a Cristo. No me miren a mí, miren a Jesucristo. Entonces, estas actitudes inmaduras que habían dentro de la iglesia de Corintios, habían celos, habían contiendas, habían divisiones, ya lo hemos visto en el capítulo 1. Eso no edifica para nada. Eso no contribuye en nada, sino que al contrario, esas actitudes destruyen el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Hoy vamos a recordar un poco nuestra razón de existir o cuál es el propósito de nuestra vida, el para qué nosotros estamos aquí y también cuál es el rol que juega el liderazgo dentro de todo este propósito que Dios ha establecido. Veremos que todos los que hay aquí presentes existimos para glorificar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a glorificar? Edificando su iglesia, cumpliendo el propósito que Dios ya ha establecido.
Ya sea que usted forme parte del liderazgo, ya sea que usted no forme parte del liderazgo de la iglesia, usted tiene que participar o debería participar en la edificación de este edificio que se llama la iglesia. Y no hablo de la parte material, hablo de la iglesia de Cristo. Cada uno que se denomina cristiano tiene por lo menos un don espiritual, al menos uno que Dios le ha dado. Y entonces, en consecuencia, cada uno debería trabajar con ese don. ¿Para qué? Para colaborar en la labranza de la iglesia, del edificio. Porque si no lo estás haciendo, no estás cumpliendo con el propósito de glorificar a Dios. Si tú tienes un don, ese don lo tienes que poner al servicio de la iglesia. Yo tengo un don, tengo que ponerlo al servicio de la iglesia. Cada uno tiene al menos un don. Y eso hay que ponerlo al servicio de la iglesia. Lógicamente que para poder ponerlo al servicio, yo tengo que cuidar mi vida. Yo tengo que tener una vida de santidad. Yo tengo que tener una vida de sumisión al Señor. Muchas de las veces, cuando alguien no se somete al señorío de Cristo, entonces su don se va a desperdiciar. ¿Por qué? Porque estoy viendo mis prioridades. O sea, pienso solamente en mí, no estoy pensando en el cuerpo de Cristo. Y eso es atentar en contra de lo que Dios ha establecido. Por otro lado, siempre es importante recordarle a quien tal vez el día de hoy no es cristiano o no está seguro de serlo, que fuera de Cristo no hay nada que le pueda dar propósito a su vida. Tal vez muchos buscan identidad en algo. Muchos buscan el ser, tener una identidad propia en diferentes áreas de la cultura, de las artes, de los deportes, de la educación, en fin, cada uno busca tener una identidad. Pero ¿sabe qué? Esa identidad es temporal. Porque pasa. Tú podrías llegar a ser el mejor ingeniero o el mejor médico. Y tal vez lleguen a salir en la portada en Science porque tú tienes algo destacado. Pero ¿cuántas portadas vas a ocupar? Una. Y después simplemente pasa. Supongamos que tú logres tu identidad toda tu vida. Pues esa es tu vida, ahí te va a durar. Pero después termina. Pero cuando tú tienes una identidad en Cristo, sea que vivas o sea que mueres, tu identidad no cambia, tu identidad no varía. O sea, pero a veces nosotros vamos por lo temporal, por lo etéreo, por lo que se va a acabar. Nosotros, ¿sabe qué estamos demostrando muchas veces? Que nos interesa más este mundo terrenal que se va a acabar antes que las cosas celestiales, que son eternas. Todo el mundo dice, ¿cuántos quieren decir amén? Todo el mundo quiere estar en el cielo. Pero lamentablemente no es así, porque si no le gustan las cosas espirituales, ¿cómo va a aspirar a estar en el cielo? Eso es algo ilógico. Vamos a desglosar este pasaje. En primer lugar, en el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y la respuesta viene inmediata. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Quién lo concedió? El Señor. Entonces, si usted tiene un cargo, si usted tiene una responsabilidad dentro de la iglesia, ese liderazgo es un regalo ¿de quién? De Dios. No es para ufanarse, no es para decir yo esto, yo aquello, yo lo otro, nada que ver. Porque eso no me corresponde, es de Dios. Dios me lo dio. ¿Y para qué? ¿Para yo creerme más que los demás? Definitivamente no, sino para yo poder ayudar y edificar al cuerpo de Cristo.
Entonces el liderazgo es servicio. Contrariamente a los sistemas de este mundo, en donde los líderes son los jefes, los líderes se enseñorean de los demás, en la iglesia los roles de liderazgo son para servir. ¿Escuchó bien eso? Porque son de Dios. Y Dios nos da algo, es para servir. Pero muy pocos quieren ser siervos. Muy pocos quieren servir. Porque están más preocupados en los asuntos personales que en servir. No es que hoy estoy tan enfermo que no puedo hacerlo. Ok, puede ser que un día estés enfermo, pero Dios no te dice que sirvas cuando tú estás sano. ¿Cierto? No lo dice. O estoy pasando una crisis. Si pasas una crisis, Dios no te dice, no puedes servir cuando estás pasando una crisis, o una situación, o una circunstancia. Nosotros, lo que Dios nos ha dado, el don que Dios nos da, es para servir, ¿sabe qué? Todos los días, sin importar nuestro estado de ánimo incluso. En algunas oportunidades puedo estar de repente yo con un estado de ánimo decaído por la temperatura que a veces he tenido, por el dolor de cuerpo que me da muy fuerte, pero debo servir, esa es mi responsabilidad, es servir. Servir. Este cuerpo se va a acabar, pero tengo que hacerlo honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjese lo que dice Jesús ahí en Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, el más grande es el que sirve más a más gente. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será ¿quién? Vuestro siervo. Entonces, una de las características de lo que Dios anhela es que nosotros seamos siervos. Imagínense ustedes, alguien que tiene ese don para orar por los enfermos, ora por los enfermos y le dice, de acuerdo a tu fe va a ser hecho. A ver, ¿cuánto te cuesta? Mire lo que hacen, la manipulación. A ver, la operación, ¿cuánto te cuesta en el hospital? No, pues me cuesta 30,000 pesos. Mira, deja estos 30,000, 15,000, tráele al Señor. Y yo voy a orar por ti, Dios te va a sanar. O sea, manipulando. ¿Cómo es posible? Si el don no es de Él. Si el don es de Dios. Yo estoy para servir. Si yo entiendo que alguien está enfermo, como Dios me ha dado, entonces yo tengo que dar, ir y decir, ven, vamos a orar por ti. No sé si Dios te vaya a sanar, porque Dios es soberano, pero lo voy a hacer en fe, porque sé que Dios puede hacerlo. Sin esperar ninguna recompensa, porque la recompensa más grande, nuestro galardón más grande está en los cielos. Acá yo puedo recibir esos 10,000 o 15,000 pesos, pero así como los recibo, se van a ir. Puede ser que yo edifique mi casa en un lugar muy privado con todas las ofrendas que me dan, de todo lo que oré y todas esas cosas, pero ¿de qué sirve si cuando yo muera esa casa se quedará acá? Y al contrario, no solamente eso, cuando yo esté frente a frente a la presencia del Señor, me va a tomar en cuenta diciendo por qué yo cobré por ese don que gratis el Señor me había dado. Porque es gratis, lo vemos. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo eso? Que nadie nos dejemos engañar. Es algo claro. Nuestro Señor Jesucristo fue pues por excelencia el tipo de liderazgo que nosotros debemos imitar. Ahí en mismo Mateo 20:28 dice, a ver, les espero un ratito. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos venido para ser servidos?
Si nosotros vamos a imitar a Jesucristo, todos debiéramos decir, no. Pero ¿cuál es nuestra naturaleza? Pues no, yo me siento, vamos a suponer, un convivio, yo me siento a ver que me atiendan, ¿no? Porque pues yo soy hijo de un rey, ¿no? O sea, o yo soy el pastor, o yo soy el líder de caballeros, o yo soy la del departamento de damas. Y yo pues, sí, no, y me hago hasta el disimulado, me pongo en la plática ahí con todos, para no servir. Hay pastores que tienen su silla y su mesa especial, donde nadie se puede sentar, y si te vas a sentar, no te sientes ahí, porque ese es del pastor. Entonces, ¿por qué no van a servir? Porque no hay ese espíritu de servicio. Puede predicar muy bonito, puede tener un léxico florido, pero ¿sabe qué? Realmente no es un siervo de Dios. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Puede ser que el pastor pueda estar delicado. Ese es otro asunto. Puede ser que el pastor ya es anciano, mayor de edad. Ese es otro asunto. Pero hay pastores jóvenes que les gusta la buena vida y que todo lo lleven a él. Y cuando hay servicio, pues él es el primero. Lo que está demostrando que no está siguiendo los pasos del maestro. El que quiere trabajar para el Señor debe entender bien cuál es el papel de siervo. Yo he pasado en algunas congregaciones, tanto en el Perú como en Estados Unidos, y muchos anhelaban, aspiraban tener cierto lugar, cierta posición, pero con el propósito de que no de servir, sino que todos lo vean y lo respeten, con el fin de que, wow, mira, el hermano está ahí, está demostrando que no está siendo ese siervo que Dios nos ha demandado. Tenemos que entender cuál es el papel como siervo. Lucas 17:10 nos dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No, mira que organizó tal concierto, no que organizó tal campaña, no que organizó, yo qué sé. Pero puedes organizar lo que quieras y sigues siendo un siervo inútil. Puedes predicar en tantas campañas, pero sigues siendo un siervo inútil. Puedes tocar el saxofón, a mí me encanta escucharlo realmente, y de verdad cuando tocan cuán grande es él en saxofón, yo digo, wow, qué tremendo, ¿no? O sea, es un gusto personal. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar en saxofón, wow, se escucha precioso. O en violín, también es otro de los, ¿cómo se llama? Instrumentos que me gusta escuchar, ¿no? Y yo, wow, qué precioso. Por más que yo toque el saxofón, ¿verdad? O toque el violín, ¿no? Lo más experto, pero si yo no estoy honrando a Dios, si yo no me creo un siervo inútil, no soy nada. Una hermana, que se me acaba de ir el nombre, no recuerdo, ella creció en la iglesia desde muy pequeña y ella tenía una voz extraordinaria. Tal vez Belén ha escuchado el testimonio de esta hermana. Ella pues creció, le llevaron a clases de música, tenía 11 años, la maestra no quería aceptar de 11 años hasta que la vio que era bien alta, porque es bien alta. Y dijo, no puedo aceptar de 11 años porque no hay madurez, en fin, va a cambiar la voz y no puedo enseñar. Pero cuando lo ve dije, ¿tiene 11? Sí, tiene 11 años. La recibió y tenía una voz espectacular. Ella ganó un premio OTI, era un premio que se daba hace muchos años atrás, ¿no? Entonces ganó un premio OTI y decía, su oración en ese entonces, antes de ser cristiana genuina, era, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso. Solamente quiero dos cosas, dame fama y dinero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Pero muchos es la oración que hacen. Y ella misma dice que entendió que no era hija de Dios. Y muchas veces somos así.
Tal vez no tengas una voz, pero tal vez tengas otro don. Y tú quieras potenciarlo con el favor de Dios. Pero sabes que si tú lo haces para tu propia gloria, no va a funcionar. Estamos compartiendo con las hermanas que están en el grupo de WhatsApp. Yo les pido que lean. Hay una hermana que quería que su esposo cambie y que ella también mejore esa situación, porque iba de mal en peor. Y dijo, Señor, ayúdame. Y siempre decía, ayúdame para que mi matrimonio se restaure. Y nunca recibía respuesta. Y dice, yo creo que Dios no me escucha, y Dios no me escucha. Pasó tiempo hasta que ella entendió que ella no había vivido en la palabra. Entonces, cuando ella entendió que no había vivido en la palabra, una de sus oraciones fue, Señor, yo sé que tú me puedes ayudar. Pero sea que lo hagas, o sea que no lo hagas, la gloria siempre sea tu nombre. No estamos para manipular a Dios, hermanos. Somos siervos del Altísimo. Sea que Dios responda o no, lo importante es que Él se glorifique. Sea que Dios me sane o no me sane, no vivo resentido, sino que yo puedo entender en qué área Él se está glorificando. Y si de repente esta circunstancia es porque hay orgullo en mí, que Dios siga tratando hasta que ese orgullo sea erradicado por completo. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Cómo nosotros tenemos que vivir esta palabra? Cuando en una iglesia un líder se enseñorea del rebaño, debemos redarguirlo. Y si no se corrige, la iglesia debe destituirlo. Porque la Biblia iglesia dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15, mis hermanos que están anotando, esa es la cita, lo que acabo de leer. Disculpen que a veces se me va. Mateo 7:15 y ahora Hechos 20:29 dice, porque yo, está hablando Pablo, sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, hay advertencia tras advertencia, si se dan cuenta. Advertencia tras advertencia. Que todos nosotros estemos con los ojos bien abiertos, con los oídos atentos, con el entendimiento puesto de que nadie nos pueda arrastrar. 1 Timoteo 6:5 dice, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, es decir, hablan falsedades, no tienen verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El liderazgo, quiero que entienda, siempre debe trabajar para el bienestar de toda la congregación. Los que lideran en la iglesia deben tener como función, ¿sabe qué cosa? El perfeccionamiento de los santos. Si yo veo que mi hermano de repente no se está desalineando como líder, como pastor, yo tengo que ayudarle y decirle, hermano, yo estoy viendo que no estás caminando en la palabra en esta área y en esta área. Si este hermano es creyente, ¿qué va a hacer? Va a aceptar y va a decir, tienes toda la razón. Y yo te agradezco porque me hayas hecho ver. Entonces, y oro con esta persona. Y comienzo a darle un seguimiento diario, interdiario, semanal. Y estar ahí, porque yo quiero que esta persona sea restaurada al cuerpo de Cristo. Esa es la labor de todos los líderes. Es la labor que nos corresponde a todos nosotros, en lugar de estar, ¿qué? Señalando, como ocurre frecuentemente. Bueno, acá no ocurre, evidentemente, pero ocurre en la mayoría de lo que se llama iglesia. Se creen tan espirituales que a la primera, todo el mundo, hay una mano, hay un dedo señalando a esa persona. Como si nosotros fuéramos tan santos. Como si nosotros fuéramos libres de pecado. Como si nosotros fuéramos los jueces. Cuando juez hay uno solo. Y está en los cielos. Porque fíjese lo que dice en Efesios 4:11.
con lo que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Es un pasaje conocido. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4, 11 y 12, por si acaso. Y luego de haber dicho los ministerios que él constituyó, dice, perdón hermanos, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Se dan cuenta? No es para trasquilar a los santos. O sea, hablo de quitarles el dinero, ¿no? No es para eso. No es para que usar el púlpito porque alguien me hizo daño, comienzo yo a tirarle piedras, como dicen. No es para eso el púlpito. Es que nosotros tenemos que perfeccionar a los santos. Gracias a Dios que nosotros, aquí nadie podrá decir, escogió esos versículos por mí, porque todo es de manera sistemática. ¿Verdad? No, nadie puede decir, sí, justo yo voy y justo me está predicando a mí. Pues predico para todos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando alguien ocupa un puesto de liderazgo, ¿sabe qué? Nunca se debe permitir que pueda obtener un beneficio personal, que pueda obtener una reputación o una ganancia deshonesta. No. Para eso no nos llamó el Señor. Pero muchos han hecho de ese don que recibieron, ¿qué cosa? Lo han usado para beneficio personal. Y por eso muchas veces hay gente afuera que no quiere venir, porque dice, no, si también se porta así, y mira, hicieron aquello, hicieron lo otro, hicieron lo aquello. Yo conozco a fulano, a mengano y a sutano, que son cristianos. Y yo a veces tengo que decirles, no, realmente no son cristianos. Pero van a la iglesia. Bueno, el hecho de ir a la iglesia no significa que sean cristianos. Es como cuando tú vas a Burger King, no te conviertes en una hamburguesa. O tú vas a Domino's Pizza, no te conviertes en una pizza. O sea, el hecho de ir a un lugar no te hace que seas ese lugar, ¿sí me entienden? Entonces tengo a veces que poner ejemplos. ¿Por qué? Porque de por medio está el nombre altísimo de mi Salvador. ¿Cuántos van entendiendo esto? Hermanos, es algo sencillo, básico, pero que nosotros nos tenemos que someter al señorío de Cristo. En eso es que va a residir el éxito de nosotros. No acá en esta tierra, sino arriba, ahí en los cielos. Ahí Timoteo sigue hablando Pablo en 1 Timoteo 3:2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. No que se muera por obtener dinero, no por aquí, por allá y por allá. No. Y ahí en el 3:8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Nuevamente habla, ¿por qué nuevamente ganancias deshonestas? Porque Dios sabe cuál es el corazón del hombre que siempre está inclinado, ¿verdad? Se inclina ¿a qué? A obtener ganancias deshonestas. Hay pastores que van a visitar a las personas, pero solamente ¿para qué? Para obtener ganancias deshonestas. Van visitando, mire, vine a visitarle que esto y que lo otro, no sé qué, ¿verdad? Incluso algunos llegan a la mentira, hermanos. Van a visitar y le pintan al hermano que fueron a visitar, o a la hermana que fueron a visitar, le pintan un cuadro dramático, de tal manera que yo, ¿cómo le hago? Le voy a ayudar esto, aquello y lo otro. Sí, hermanos, yo conozco todas estas situaciones. Qué triste, ¿verdad? Pero hoy estamos aprendiendo a través de su palabra cómo tiene que ser alguien que está en el liderazgo, en cualquier nivel de liderazgo. Todas las tareas, pastores y líderes, deben estar entonces orientadas
a la edificación del cuerpo de Cristo. Obviamente que la iglesia también tiene que participar para poder tener crecimiento, para tener ese apoyo dentro de la congregación. Recuerden que Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas ¿de quiénes? De los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esto es un mandato, eso es un mandamiento. ¿Tú no lo quieres cumplir? Tú no estás desobedeciendo al pastor. ¿Estás desobedeciendo a quién? A Dios, porque esta es su palabra. Entonces, los roles en el liderazgo son puestos por Dios. Los dones que ubican a una persona en un rol, ojo, los dones que ubican a una persona en un rol de liderazgo, ¿sabes por quién son dados? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Diversidad. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. ¿Cuántos saben que hay diversidad de ministerios? ¿Verdad? ¿Hay diversidad o no? Evidentemente que sí, ya lo hemos visto hace un momento. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Por lo tanto, no debemos afanarnos con ocupar algún puesto de liderazgo, pues es Dios quien decide a través de los dones que nos dio a quien le toca determinada tarea. Por ejemplo, alguien tiene ese don para la enseñanza, ¿verdad? Para maestro o para maestra con los niños. Pero ¿qué dice? Pero es que a mí me gusta más cantar. ¿Pero por qué? Si tú tienes más capacidad para enseñar, tienes ese don innato para cantar. Pueda que sí tengas buena voz, pero el don que sobresale es la enseñanza. Pero yo quiero acá estar ocupando. Entonces, ¿qué podemos detectar? Podemos detectar que lo que quiere no es solamente cantar al Señor, lo que quiere es figurar delante de todos. ¿Sí me comprenden la idea? Entonces, tenemos nosotros que tener cuidado. Más ahora, a 1 Corintios 12:18, sé que hay varios hermanos que están tomando nota, dice: más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios colocó a cada uno como Él quiso. A uno de repente le hizo, no, a ti te voy a hacer dedito pequeño, el dedito meñique. No, pero es que, y se quiere portar muchas veces como el pulgar. Y no va a poder, porque el meñique no tiene la fuerza del pulgar. Ni sirve para lo que el pulgar es hecho. Entonces, su mejor función, aunque quiera ser pulgar, va a ser siempre meñique. ¿Sí me entienden? O sea, pero hay muchas veces ese gran problema, que muchos anhelan algo, ¿para qué? Por lo personal, por ese orgullo personal. Entonces, desde el punto de vista del líder, ocupar una posición de liderazgo es un regalo de Dios y es la forma como nosotros debemos considerarlo. Desde la perspectiva del resto de la iglesia, tener líderes amorosos y fieles que nos ayuden al perfeccionamiento, eso es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque al tener un líder, ¿verdad?, que nos ayude a nuestro perfeccionamiento, yo sé que puedo confiar en él y que Dios lo va a usar para que me pueda orientar, para que me pueda exhortar, para que pueda orar por mí. Entonces, ese es un regalo de Dios, porque creo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos eso, ¿sí o no? Entonces, ¿se da cuenta cómo va a cambiar? O sea, el líder recibe un regalo de Dios. Y yo recibo un regalo de Dios, pero a través de la vida de ese líder que está cumpliendo las funciones que la Biblia establece. Yo también recibo un regalo de Dios, porque yo soy el necesitado y el líder es el que me está ministrando mi vida. Tanto el poder servir como los dones que nos permiten hacerlo son concedidos por Dios. Si son concedidos por Dios, ¿qué pito tocamos nosotros? ¿Se dan cuenta? Mejor diríamos, calladito me veo más bonito.
¿Se dan cuenta? O mis aspiraciones. Yo sé que, vuelvo a lo de maestro, yo sé que soy maestro, que Dios me ha dado ese don, que me ha dado ese talento, pero yo quiero estar acá al frente. Mejor yo diría, bajaría tantito mi orgullo y diría, Señor, perdóname, porque yo quiero allá, pero sé que tú me has dado otro don más grande, más extraordinario, que es el ser maestro. ¿Sí me entienden eso, hermanos? ¿O no? Estoy poniendo este ejemplo, no es personal, sino que me comprendan cuál es el mensaje que está acá. Es decir, el privilegio de servir en la iglesia y las funciones de cada uno son concedidas únicamente por el Señor. Ahora sí regresemos a Corintios, donde estamos en nuestro pasaje, versículo 6. 3:6, ¿no? Yo planté, Apolos regó, y ahí punto y coma, pero, ahí viene ese pero. Esos peros son muy importantes, hay que tomarle mucho sentido. Cuando hay un pero, como decimos allá en Perú, hay que parar las orejas. Es en serio, hermanos, cada vez que usted esté leyendo y ve, pero, a ver, vuelvo a leer. Los peros son importantes. Es un tip para que usted aprenda cuando está leyendo su Biblia, que no lo lea todo de corrido. Cada vez que encuentre el pero, párese. A ver, ¿cómo que? ¿Qué pasa acá? Entonces dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, ¿qué es plantar? Hablando en términos espirituales, plantar es evangelizar. Yo planté. Perdón. Pablo fue el primero que anunció el evangelio allá en Corinto. Por su predicación muchos habían sido convertidos, eso ya lo sabemos. Y fueron juntándose, y se formó la iglesia de Corinto por la predicación de Pablo, por el evangelio que Pablo predicaba. Ahora, el evangelismo, quiero que recuerdo, solamente rápido, no es una tarea exclusiva de algunos. Porque algunos dicen, fíjese lo que algunos dicen, no sé si a usted ha escuchado, o usted lo ha dicho, es que yo no tengo el don de evangelismo. ¿Sabe qué? En ninguna parte de la Biblia dice el don de evangelismo. En ninguna parte existe el don de evangelismo. Porque compartir nuestra fe con Dios es un mandato, es decir, que no es opcional. ¿Sí vamos entendiendo? No es opcional. Todos nosotros somos llamados ¿a qué? A evangelizar. A evangelizar, todos. Servir como maestros en la iglesia, ahí es diferente. Servir como maestros en la iglesia, esto lo va a hacer aquel que tenga el don de la enseñanza. Algunos no saben, es que yo no sé si soy maestro o qué. Bueno, pero para eso Dios nos da dirección, ¿verdad? Entonces, cuando de pronto nunca había enseñado y de pronto lo ves enseñando, lo ves ese amor desbordante por los niños, dice, pues ahí está ese don que Dios había dado y que nunca se había dado cuenta. Porque a veces nos sorprendemos, hermanos, nos sorprendemos porque dicen, es que yo nunca he enseñado. Bueno, está bien, no hay problema, no has enseñado, pero si Dios te dio ese don, está por ahí guardadito. Lo que tienes que es ponerlo en práctica. Ahora, trabajar en el pastorado de la iglesia es una tarea que necesita dones, pero también necesita requisitos. Hay gente que sale del seminario bíblico, ojo, que estudiar en el seminario bíblico o en el instituto bíblico no garantiza que sales para pastor. Porque muchos dicen, voy a estudiar en el instituto bíblico para pastor. Eso no es posible. No es posible estudiar en un instituto bíblico para ser pastor. Porque ser pastor requiere un llamado de parte de Dios. No solamente un llamado, sino que también Dios te va a equipar con dones, te va a equipar con talentos que tú nunca lo has tenido tal vez. Y vas a decir, por ejemplo, imagínese a alguien que sea explosivo.
No, yo voy a ser pastor, no sé qué y que no sé cuánto. Oh, llega a la iglesia, ¿verdad? Y escucha por ahí un chisme. Oye, ese pastor ni sabe, mira la corbata, está toda chueca. Escuchó eso, al final termina el servicio o está haciendo su sermón y escuchó eso. Dice, sí, mire también la Biblia. Se desvió todo lo que tiene que ver el sermón para hablar de aquellos que están juzgando a los líderes. Pues no puede ser, ¿se da cuenta? Entonces, porque se está dejando llevar, ¿por qué? Por su corazón, en lugar de dejarse llevar por la palabra. Y termina el servicio y va y de inmediato, hermano, por favor, necesito platicar con usted. Y comienza, ¿no? Y usted dijo esto, yo le escuché. O sea, ¿dónde está ese corazón bondadoso? ¿Dónde está ese corazón compasivo? ¿Dónde? ¿Se da cuenta? No es un candidato para ser pastor. Puedes escuchar 1, 2, 3 veces y el pastor soporta como Cristo soportó todo, hermanos. O sea, si una persona no tiene características como esas, ¿podrá ser pastor? ¿Se dan cuenta? O sea, hay cosas que Dios pone en cada uno. Cada quien somos importantes. El pastor no es más que alguno de ustedes, sino que tiene otra función delegada por Dios. Y usted tendrá otra función delegada por el Señor. Y usted por atrás, otra función delegada por el Señor. ¿Y en qué se va a glorificar? Justamente en lo que Dios le ha dado a usted. Pero si usted quiere hacer otra cosa, porque de repente lo que Dios le ha dado implica más trabajo, implica más sacrificio, implica darle más tiempo, entonces, no, mejor yo voy a hacer tal cosa. ¿Quién está decidiendo qué? El hombre. Entonces Dios dice, o sea, ¿para qué le regalé esto? ¿Para qué le di esto? Si vas a decidir lo que se le da la gana. Y entonces, lógicamente, no va a haber nada productivo. Entonces, trabajar en el pastorado de la iglesia es una tarea que se necesita dones y también tiene ciertos requisitos que ya lo hemos visto hace un momento. En cambio, evangelizar es una responsabilidad de cada creyente, aunque no hayas descubierto tus dones. Quisiera que vayamos a 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son? Todos, hermanos. Todos, ¿verdad? Lo que somos creyentes, nos encargó a todos nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ve que no es necesario un don especial y todo lo demás? No es necesario que tú vayas, ores y se caiga patas arriba la persona, ¿verdad que no? Entonces, ¿te dan cuenta? Muchas veces estamos esperando que cuando hagan algo, ¡bum! Rayos, ¡wow! No, este está lleno del poder de Dios, dice, ¿no? A veces está lleno de otras cosas, pero no vamos a hablar de ese asunto. Entonces, para poder nosotros evangelizar, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Una sola cosa, ¿sabe qué cosa es? Obedecer. Nada más. No es que yo necesito el poder. Bueno, si ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti, ya tienes el poder. Obedecer, es lo que necesitamos, nada más. Obediencia. Ay, como que ya no les gustó. ¿Sí les gustó a ustedes? A ver, por acá no les gustó, acá tampoco. A ver, a ustedes, ¿sí les gustó? Lo que necesitamos es obedecer. No hay más. No hay más. Aunque no querramos, hermanos. Ustedes tal vez estaban esperando algo, ¿no? Wow, necesitas esto. Obedecer. ¿Y cuántos quieren obedecer al Señor? Miren, ve, qué débiles son los amenes
qué escasos son los amenes, ¿sabe qué? Yo creo que mejor debemos obedecer. Aunque usted no diga amén, debería obedecer. Apolos regó. Cuando dice, yo planteé, está hablando de evangelismo, Apolos regó. Ese ya es otra función, porque le va dando crecimiento un poquito, ¿no? Lo va regando, lo va cuidando. Entonces, eso habla de discipulado. Una vez que los creyentes llegan a la congregación, hay que darles discipulado. Hay que darles ese discipulado. En este caso, hubo la predicación de Pablo, mucha gente llegó, pero esa gente no sabía ni qué onda. Entonces se requería una persona como Apolos, ¿verdad?, que ayudaron en el crecimiento dentro de la iglesia. Entonces tenemos que entender que hay personas que trabajan, enseñando y compartiendo con su vida. ¿Por qué digo esto? Porque fácil es venir y dar una enseñanza, pero muéstrame tu vida. Yo quiero vivir el día a día contigo. El día a día, ¿cómo vives? Eso es discipular. Invitarlo a mi casa para que vea que mis hijas no son perfectas, que tienen sus errores, pero en medio de los errores seguramente se va a ver mucha diferencia comparado con los niños de la calle, porque son criadas bajo el temor de Dios, porque son criadas en la lectura de la palabra, porque son criadas de acuerdo a lo que la Biblia establece, pero aún tienen errores todavía. Que invitarlo a mi casa, que vea que yo no soy un súper espiritual, que puedo enojarme en algún momento también con mis niñas, pero no me enojo todo el día, me enojo 5 minutos tal vez. Y luego continúo con ellas. Ese es el discipulado que tenemos nosotros que compartir, hermanos. Que verdaderamente vivimos la palabra. Esto es participar del discipulado. Nos discipulamos, pues, simplemente porque queremos, sino porque el maestro nos dejó esta enseñanza. ¿Quién es el que discipula? ¿Sabe quién? Realmente es Jesús, a través de nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos a discipular? ¿Ven? Ya vamos cambiando. Pero eso es lo que se necesita, porque alguien que recién llega necesita ser, vamos a decir, apapachado por mí. ¿Sí me comprenden? Ese término se lo han usado, ¿no? ¿Por qué? Ven, vamos, yo te voy a enseñar. No solamente te voy a enseñar la Biblia, sino te voy a enseñar cómo se puede vivir esa vida cristiana, aún siendo imperfectos. Vamos a comer. Que vea que cuando yo voy a comer a un lugar público, a mí no me da pena agradecer al Dios que me proveyó esos alimentos. Porque es una de las cosas que tienen los que recién llegan a Cristo. Van a decir, ay, como que siempre se cuidan de que nadie los vea, que oran por los alimentos, que les da pena. O todos están orando y él está haciéndose loco o la loca, haciéndose la oxisa o el oxiso. Y eso es porque no han habido una enseñanza. Mis hijas, cuando vamos a un lugar a comer, Nastia o Dania se pelean por quién dirige la oración. Sí, ellas están ahí. Yo dirijo hoy día, yo dirijo la oración. En público, ¿no les da pena? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué les va a dar pena si voy a agradecer al Dios de mi provisión? No, que está muy chiquito todavía. Mis hijas oran hace mucho tiempo atrás y no les dio pena. Una vez fuimos, como estaban acostumbradas a dirigir la oración de comida, una vez nos invitaron hace tiempo atrás, no sé si hace 4 años yo creo, un poquito más, nos invitaron a la casa de unos hermanos y había una multitud. Y Nacia creo que fue la que dijo, papi, yo quiero dirigir la oración en voz alta, y todos se quedaron, ¿qué? Digo, sí, ella puede dirigir la oración. Y todos se quedaron asombrados como si fuera algo raro. Lo raro es no querer orar. Sí, lo raro es no estar agradecidos con Dios. Eso es discipulado, hermanos.
¿Cuántos van comprendiendo esto? ¿Ve? Eso es la razón. Es una diferencia. Entonces, nosotros vamos a enseñarles la palabra, pero también vamos a mostrarle nuestra vida. Eso es discipular. No solamente creernos los santos y traer la Biblia. Mire, la Biblia dice este pasaje, este pasaje, este pasaje. Bueno, cualquiera lo puede hacer. Pero es enseñarle mi vida, cómo se vive. Y ¿sabe qué? Algo le voy a decir, un secreto. Esa persona se va a quedar para siempre en la congregación. Vaya orando. Señor, tú me has dado ese don para discipular, ayúdame. Quiero que tú me traigas a una persona a la cual yo voy a discipular, yo me voy a encargar. ¿Cuántos de ustedes han percibido que tienen ese don para discipular? ¿No lo han percibido todavía? A ver, levante la mano por acá, a ver cuántos. ¿Sí? Ok, por acá. Ok. ¿Una nomás por acá? ¿Y por acá? No le digo si usted está de acuerdo o no. Es muy diferente, porque dice, yo no quiero, no creo, no estoy pidiendo tu opinión, estoy pidiendo lo que Dios ha puesto en ti. Eso es muy diferente de tu opinión. Lo hacemos principalmente cuando trabajamos en la enseñanza de la palabra. Pablo enseñando dijo, 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dios es el que está dando el crecimiento. Tanto cuando predicamos el evangelio a los inconversos, como cuando nosotros trabajamos en la formación de nuestros hermanos, que es el discipulado, siempre necesitamos depender de Dios. El evangelismo es nuestra responsabilidad y consiste en presentar el mensaje del evangelio de manera bíblica. Todos tenemos entonces la responsabilidad de poder predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que la gente de afuera se convierta de las tinieblas a la luz admirable, para que todos puedan obtener perdón de pecados y herencia entre los santos del Señor. Es responsabilidad de toda la iglesia. Sea que usted diga sí, no, Dios no depende de eso. La vida está en la semilla. El sembrador solamente debe preparar la tierra y sembrar esa semilla de forma diligente. Esa es nuestra responsabilidad de todos, pero también otra responsabilidad de aquel que va a discipular, como les enseñé. La palabra, pero también la vida. Las dos cosas van de la mano. Y cuando uno va a discipular, recuerden, tenemos que hablar de todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, dijo Pablo en Hechos 20:27. Debemos entonces, ¿qué hacer? Enseñarles de manera expositiva la palabra a la congregación, a los que estamos discipulando. Nada de que creo que Dios me dijo esto. No, de manera expositiva. Es la manera que tenemos que hacerlo. Tenemos que presentar las principales doctrinas de fe apoyadas en la palabra. Hermanos, ¿a quién corresponde? Este proceso de edificación nos corresponde a todos nosotros. Si usted quiere involucrarse, bien. Si usted no quiere involucrarse, aténgase a las consecuencias. Porque más de una vez hemos predicado al respecto. Los resultados, nosotros hacemos nuestro trabajo. Pero ¿quién es el que va a dar el resultado? El resultado queda en las manos del Señor y no en nuestras manos. Por eso no tenemos que preocuparnos. ¿Ya comprendimos eso? El resultado no es de nosotros. Por eso nadie se podrá alabar. Así que, versículo 7 de 1 Corintios 3 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es decir, nadie es nada, todo lo que hay únicamente existe para la gloria de Dios. Ni el que evangeliza, ni el que ayuda en la formación es algo.
hemos sido rescatados sin merecerlo, hemos recibido el Espíritu Santo, que es el que da los dones para cumplir ese ministerio. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos que nos equipa para vivir el día a día. De tal manera que nosotros, que nuestra humanidad en este proceso, muchas veces es únicamente un obstáculo. Un obstáculo. Porque es nuestra carne la que no quiere, hermanos. Es nuestra carne la que se rebela. Es nuestra carne la que no quiere someterse en obediencia a lo que Dios manda. Es nuestra carne la que siempre está razonando y diciendo, sí, pero yo. Sí, pero esto. Sí, pero yo me ocupo en aquello. Es esta carne, hermanos, que tiene que morir todos los días. Porque nosotros no nos damos cuenta y a veces escuchamos una predicación y entonces decimos, sí, Señor, perdóname, aquí estoy, te entrego todo lo que soy, estoy muerto, quiero morir para ti. Y al día siguiente, no te das cuenta, pero tu carne ya revivió. Tienes que matarla todos los días, lo que dice el Evangelio de Lucas. Todos los días. Y muchas veces nos descuidamos de eso. Por eso que hoy estamos muy espirituales, estamos de lo más bien, pero mañana sale ese viejo hombre. Ah, tú no eres cristiano. No, dejó que esa carne se levantara. No lo quiso matar. ¿Sí me entienden ahora por qué muchas circunstancias pasan en la vida? ¿Van entendiendo? Porque esa carne revive. Es algo espectacular. Esta carne revive every day, todos los días. Tenemos que matarlo. Usted y yo. No crea que el pastor está exento de esas cosas. Tenemos que matarlo. Qué fácil sería si una vez morimos y allí nos quedamos ya muertos. No es así, la misma Biblia lo dice. Tenga en cuenta que ni el apóstol Pablo, que posiblemente ha sido el líder de mayor influencia en la iglesia en todos los tiempos, él no tenía un concepto exaltado de sí mismo. Mire lo que dice en Filipenses 3:12. No, miren Pablo, no sé, captemos el mensaje de Pablo, dice, no que lo haya alcanzado ya. O sea, él llegó al nivel más alto que cualquier cristiano, vamos a decir, pero él dice, no lo ha alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, fíjense ustedes, sino que prosigo para ver si logro así agarrar a aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Por lo tanto, si Pablo no llegó al límite, ninguno de nosotros creo que puede jactarse de que ya es demasiado espiritual. No debemos creernos que somos la gran cosa, sino pensar de nosotros mismos con cordura. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo, se engaña. Es lo que dice Gálatas 6:3. Todo es para darle la gloria a Dios. Este es el propósito de la iglesia y este debe ser el propósito de cada uno de los cristianos. ¿Amén o no amén? Claro, ese debe ser el propósito, darle la gloria a Dios, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.